bailando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfui, ¿cómo están? Muy buenos días. Guayquicona panecona, sabanco jniquiches pa johatun marcarico informativo Willaricui en escapitar Sánchez kunam pacar llachtamasicona. Mi nombre es Javier Chejia y como siempre en la compañía de Guillermo Recharte. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días. Llachtamasicona guayqueche panache y pipas taricón que ya llachtamase suma puncho jampa cacho. Que ahora está llachtamasicona informativo Willaricui con puncho el miércoles. Chuncogneo puncha ok enero kilape guayquicona panecona llapaleque está llachtamase hatun marcaricoita. Así que amigos, como siempre amigos, con las informaciones listos ya amigos para compartir con ustedes a nivel local, regional, nacional e internacional también. Amigos oyentes, rápidamente, información en el plano local. Ya tenemos nuevo director de la red de salud de la provincia de Cotabambas. Estamos hablando del médico Percy Jerónimo Roque. Le repito, amigos oyentes, nuevo director de la red de salud de la provincia de Cotabambas es el médico Percy Jerónimo Roque. Bueno, así es, amigos, ¿no? Percy Jerónimo Roque, y yo lo conocemos, ya es una persona que ha estado anteriormente en los cargos. Y bueno, precisamente el día de ayer, el señor alcalde ya ha podido reunirse con los personajes, con los funcionarios del sector salud, en este caso Chelio Abacho, para poder hacer trabajos articulados. Me parece una reunión muy importante en el cual pueden coordinar, digamos, sumar, apoyarse para poder llevar adelante el sector salud de nuestro distrito. Mientras tanto, amigos oyentes, la Municipalidad Distrital de Mara, mucha atención, profesionales del distrito de Mara, está convocando incluso a estudiantes, profesionales, técnicos, incluso profesionales universitarios que tengan alguna relación con el tema educativo para que puedan presentar su CV, su currículum vitae para ser parte del ciclo vacacional de reforzamiento académico 2023. Bueno, la recepción de documentos es hasta este jueves 12 de enero nada más. Profesionales, por favor, que tengan alguna relación con educación para que puedan formar parte del reforzamiento académico 2023. Hay un número telefónico al cual pueden llamar, o si no, en su defecto también pueden llevar su CV directamente a la Municipalidad Distrital de Mara. Bueno, Japagmarca llaqta wayqikuna panaykuna chaypin aparikunqa kay 15 punchota ruedo de toros nisqapi llaqtamasikuna hatun octavo festival de la danza del negro japagmarquino Huaylía. Así que amigos, están invitados a que va a poder asistir a este evento cultural, amigos, en el ruedo de toros Elegantes Jorilazos. Ya nos han hecho llegar la invitación y a través de Radio Surfui también ya se está difundiendo, amigos, esta actividad cultural, de manera que, atención, el día 15, el día 15 es domingo, ¿verdad? Domingo, vamos a ver, entonces se están convocando a este octavo festival de la danza del negro japagmarquino Huaylía. Muy bien, amigos. 6 de la mañana ya con 40 minutos, amigos oyentes, en el plano nacional. Pues bueno, hay bastante información. El día de ayer, el gabinete Otárola se ha presentado en el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Ya, pasadas las horas de la noche,
el Pleno del Congreso aprobó o le dio el voto de confianza al gabinete del Consejo de Ministros encabezado por el señor Otárola. 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones. Le repito, amigos oyentes, el Congreso de la República le ha dado el voto de confianza al gabinete Otárola, con 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones. Bueno, Cusco, amigos, está de mal a peor, amigos, además de la pandemia en el año 2020, 2021, parte de 2022. Ahora, amigos, atención, el día de ayer, bueno, como todos conocemos, amigos, han llegado caravanas de vehículos con pobladores de distintas provincias de la región imperial. Y en este caso, ayer estuvo lleno de manifestantes. En este caso que se trasladaron incluso desde Juliaca para protestar también, por supuesto, amigos. Y en este caso, Cusco, los amigos de la ciudad prácticamente viven del turismo. Hoteles, restaurantes, transportistas siguen afectados. Bueno, amigos oyentes, por otra parte, en el plano nacional, el día de ayer, un hecho insólito en el Congreso de la República. El congresista Freddy Díaz, pues bueno, iban a votar para que pueda ser, bueno, para que este señor vaya con su proceso de denuncia por abuso sexual. Era por 10 años, amigos oyentes, la inhabilitación a este señor congresista Freddy Díaz, que en su momento, hace 6 meses atrás, amigos oyentes, una de sus trabajadoras denunció que fue abusada sexualmente dentro de sus oficinas en el Congreso de la República, amigos oyentes. ¿Qué es lo que ha pasado? El Congreso ha decidido decirle no, que nos investigue, que bueno, pasar por agua tibia y dejarlo así nada más. Lo cierto es que, amigos oyentes, bueno, hay personas, instituciones que se han pronunciado sobre este tema. Al respecto, el partido Avanza País insistirá en buscar la inhabilitación al congresista Freddy Díaz, denunciado por abuso sexual. ¿Cómo son, no? Otorongo no come otorongo. Eso y dicen, efectivamente, ¿no? Ahí ha habido hasta Guido Bellido ha votado en abstención, fíjate, y así otras personas también. Ahí es la ex magistrada Echeis también votó en abstención. Como 20 congresistas votaron en abstención. O sea, ellas no se identifican con su género. Una dama ha sido, amigos, violada dentro del Congreso, dentro de las oficinas del Congreso, y está súper comprobado. Pero lamentablemente, amigos, así es. Seinate llaqtamasuna paikuna cuidana con cuyaxtan otorongo mana mejoncho otorongo tanin con el llaqtamasuna sin vergüenzas. En realidad, bueno, así es. Por eso está pues así desacreditado totalmente el Congreso. Pero eso no quiere decir que mañana debe irse, sino hay que primero que se apruebe, amigos, el adelanto de elecciones que debe ser en la siguiente legislatura, en esta legislatura que viene, y de esta manera empezar a trabajar todo el proceso de adelanto, también por supuesto el cierre del Congreso que sería posterior. Bien, amigos, Guayajecuna, Panaicuna, 6 de la mañana con 44 minutos, y les decíamos, amigos, nuestras ciudades tradicionales como Puno, Cusco, en este caso también tenemos pues muchas otras ciudades muy tradicionales como Cajamarca. Bueno, en este caso hablamos de Puno, amigos. Allá a partir de este mes de las últimas semanas de este mes de noviembre, perdón, de enero, pero estoy un poquito desubicado, de este mes de enero y luego empezando febrero, amigos, se vive una fiesta, una festividad allá muy grande, es la Virgen de la Candelaria, y han suspendido la presentación oficial de la festividad de la Virgen de la Candelaria. La Federación de Folclor y Cultura de Puno ha suspendido, amigos, esta presentación debido al luto que se está pasando allá en la ciudad de Puno por los 17 personas que fallecieron en las pasadas revueltas, amigos, que hubo. Lamentable. ¿Cuánto se perderá nuevamente ahí? ¿Cuánto de dinero, amigos, dejarán de percibir nuestros hermanos comerciantes, aquellos que se dedican a todo, amigos? Atención, es un buen ingreso económico que tenía Puno producto de esta festividad de la Virgen de la Candelaria. Vamos a ver, para informarles, bueno, las últimas medidas que se han adoptado en Puno. Mucha atención, el gobierno ha decretado
3 días de toque de queda en Puno. Así es, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, anunció medidas durante su presentación en el Congreso de la República. La inmovilización social obligatoria inicia a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. También el Premier de la República ha dicho de que se declara duelo nacional laborable hoy miércoles 11 de enero. Respecto a los 45 víctimas mortales que se han producido durante las protestas que se iniciaron, entre la segunda y tercera semana todavía de diciembre. El día de hoy, mucha atención, más adelante les vamos a dar a conocer todo lo que ha anunciado el Premier de la República en temas de salud, educación, apoyo agrario. También ha hablado, amigos oyentes, ha hablado sobre reactivación económica, apoyo social también, amigos oyentes. Sobre las protestas también ha anunciado algunos temas. Más adelante en el informativo Huillaricuy vamos a ampliar esta información. Así es, amigos, vamos a ver, en este caso, amigos, atención, hay total interés, amigos, de algunas personajes que están vinculados a estos actos de protesta violentos, amigos, por incendiar sedes, instalaciones del Poder Judicial en diversas regiones del país. Y el presidente del Poder Judicial ya se ha pronunciado y ha pedido al gobierno que resguarde estas instalaciones, pero hay intereses, amigos, porque efectivamente son personas procesadas que tratan de desaparecer las pruebas en esos lugares. Allá en Huancavelica incendiaron las instalaciones del Poder Judicial, y son muchos los afectados, muchas instalaciones del Poder Judicial afectados por estos incendios, amigos. Lamentable la situación que están atravesando, amigos, digamos, los magistrados también, por supuesto, ¿no? Vamos a ver entonces, en Chincheros, atención, se movilizaron, piden el cese de muertes y también la renuncia inmediata de Dina Boluarte. Ahí ha habido una buena cantidad de pobladores que se han movilizado, amigos, para pedir que se acabe con las muertes, amigos, pero además también la renuncia inmediata de Dina Boluarte. 6 de la mañana con 48 minutos, amigos oyentes, estamos en la previa del informativo Huillaricuy. Docentes que están participando en el concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial, etapa descentralizada. La Unidad de Gestión Educativa Local ha emitido un comunicado sobre este proceso. En breve vamos a informarles sobre este tema, pero también mucha atención, beneficiarios del programa Juntos. En este caso, desde el programa Juntos se comunica a varias personas de Tambobamba, Distrito Cotabambas, Coyurqui, Akira, Mara y Chalhuahuacho, potenciales usuarios del programa Juntos. Vamos más adelante a dar la relación en nuestra provincia de Cotabambas, quienes podrían ya recibir esta pensión del Estado. ¿Cuándo es la fecha límite para que puedan regularizar o presentar documentos? El día 18 de enero de 2023. Amigos oyentes, estamos en la edición de hoy, miércoles 11 de enero del informativo Huillaricuy. Mucha atención a la frase del día. Mucha atención a la frase del día. Seguimos, amigos, atención con la frase, amigos, de la semana. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Hay que aprenderse, amigos. Vamos con la historia, amigos oyentes. ¿Qué sucedió un día como hoy? En el año de 1624, el pirata holandés Jacobo I, quien asedia el puerto del Callao desde hace 3 meses, muere a causa de una enfermedad y es enterrado en la isla de San Lorenzo. En 1855 nace en Trujillo el doctor Agustín Ganosa, primer vicepresidente del Senado de la República en 1902. Año 1870 se recibe solemnemente en Chile los restos de Bernardo O'Higgins. Así es, repatriado desde Perú. Fueron depositados en un mausoleo especial en el Cementerio General de Santiago. En 1901, amigos, muere en Lima el coronel Justo Pastor Dávila,
militar peruano que luchó en la Guerra del Pacífico, luchando en el combate de San Francisco y las batallas de Tarapacá, San Juan de Miraflores, así como en la campaña de La Breña. En el año de 1989 fallece José Luis Bustamante y Rivero, presidente de la República en los años de 1945 a 1948. En el 2001, científicos estadounidenses presentan el primer primate modificado genéticamente. Año 2017. La empresa Volkswagen admite su culpabilidad en el escándalo de los motores trucados y acepta pagar una multa de $4.300 millones a Estados Unidos. En el 2020, amigos, atención, en el 2020 se produce la primera persona fallecida por COVID-19, nada menos en China. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana, 52 minutos, octa horas, Pizcachunca, Isca, Yupainimpiña, Guayjicuna, Panaiguna, titulares de este primer informativo Willaricui. Y amigos, atención, el informativo Willaricui de hoy día, miércoles 11 de enero del 2023. Designan a nuevos directores de redes de salud de Cotabambas. El director de la Dirección Regional de Salud Direza Apurímac, amigos, César Hualpasota, ha designado a los directores de la red de salud de Cotabambas. En este caso, amigos, ha recaído en el médico Percy Jerónimo Roque. Más información, amigos oyentes, con el propósito de consolidar un trabajo articulado. El alcalde del distrito de Chalhuahuacho ayer se reunió con los funcionarios y servidores del sector salud, encabezado por el director de la red de salud, Percy Jerónimo Roque, donde ratificaron el compromiso de trabajar conjuntamente entre la municipalidad y el sector salud, con el objetivo de brindar mejores servicios de salud a los moradores del distrito de Chalhuahuacho. Atención, jóvenes de la provincia de Cotabambas, la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac convoca a examen de becas presencial, amigos. Atención, para este domingo 15 de enero, de 7 de la mañana a 8:30 hora de ingreso, amigos, en la ciudad universitaria, allá en la ciudad de Abancay. Bueno, y si las vías, las carreteras están cerradas, ¿cómo van a llegar estos estudiantes? Lo mismo. Existe la preocupación, amigos oyentes, en la región de Cusco. El fin de semana se desarrolla el examen de primera oportunidad, pero las vías de comunicación están cerradas. 6 de la mañana con 53 minutos. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Mara convoca a estudiantes, egresados y o profesionales en educación a presentar su currículum vitae para ser parte del ciclo vacacional de reforzamiento académico 2023. Recepción de documentos es hasta el 12 de enero de 2023. Mayores informes a este número celular 964 41 11 47. Más noticias, amigos. La Municipalidad Distrital de Japagmarca, en la provincia de Chumbivilcas, organiza el 8º Festival de la Danza del Negro Japagmarquino Huaylía, con el objetivo de mantener y fortalecer la identidad y patrimonio cultural de la nación de la Huaylía chumbivilcana en las modalidades de negro, majeño, langosta, jarajapa y jarahuatana. El 15 de enero, 15 de enero en el ruedo de toros elegantes jorilazos. Atención, amigos, más adelante les daremos a conocer los contactos, amigos, a dónde deben ustedes comunicarse. 6 de la mañana con 54 minutos, amigos oyentes, mucha atención, beneficiarios o posibles beneficiarios del programa Juntos. Hoy en el informativo Willaricui vamos a dar a conocer la relación de posibles beneficiarios del programa Juntos de los distritos de Tambobamba, Cotabambas, Coyurqui, Akira, Mara y Chalhuahuacho. Vamos a las noticias regionales. 6 de la mañana 55 minutos. 6 de la mañana 55 minutos. El director regional de salud de Apurímac, doctor César Eugenio Hualpa, entregó las resoluciones designando a los nuevos directores de la red de salud de Abancay al médico George Gino Vera Hurtado y a la red de salud de Aymaraes al médico Augusto Maldonado Chuchón.
Más información, amigos oyentes, multitudinaria. Así es, son varios los manifestantes de las provincias que llegaron a Cusco en caravanas de vehículos. Pobladores de Canchis, Canas, La Convención y otros se trasladaron a la ciudad de Cusco para protestar justamente por recientes incidentes en Juliaca. Más noticias, amigos, atención, en Arequipa más de 50.000 microempresarios son afectados por protestas. Pérdidas económicas que empezaron con la pandemia se han agudizado a raíz de las protestas. 6 de la mañana con 56 minutos en Puno, Guayaquil, Panay. Detienen a 40 personas involucradas en saqueos en centros comerciales. Efectivos policiales lograron recuperar algunos artículos que inescrupulosos se llevaban a sus casas. Y por supuesto, 6 de la mañana 56 minutos, amigos, en Puno. Atención, han suspendido la presentación oficial de la festividad de la Virgen de la Candelaria. Así lo ha anunciado la Federación de Folclore y Cultura de Puno tras el reporte de 17 personas fallecidas durante las protestas en la región. Por el momento solo se ha suspendido la presentación oficial de la festividad. Las fechas centrales siguen en pie. 6 de la mañana ya con 57 minutos en Loreto, intensifican campaña para prevenir brote del dengue y la malaria. La Gerencia Regional de Salud de Loreto anunció la intensificación de la campaña de prevención para evitar el brote del dengue y la malaria, dos enfermedades consideradas endémicas en esta región. Más noticias, amigos, atención, más noticias, atención, amigos. Desconocidos atentan contra el local del Poder Judicial de Andahuaylas. Al menos 40 vándalos, amigos, con los rostros cubiertos, atentaron contra el edificio del módulo penal y la sala mixta descentralizada e itinerante de Andahuaylas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Doctoras Tutamandaña, Pescachunca, Canchis Yupañoña, Guayquicuna, Parecuna, titulares en el plano nacional. Premier Otárola anuncia toque de queda por 3 días en Puno. La inmovilización social obligatoria regirá desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana con una medida para salvaguardar la vida de todos los ciudadanos, según dijo el premier Alberto Otárola. Así es, amigos, atención, el premier durante su exposición en el Pleno del Congreso confirmó que un policía fue quemado vivo, por los manifestantes, amigos, fue quemado vivo. Muchos hemos presenciado, amigos, a través de las redes sociales cómo estaba el cadáver ardiendo todavía, amigos, atención, y se confirmó que el suboficial de la Policía Nacional fue identificado como José Luis Sonjo Quispe. Fue quemado vivo dentro de su patrullero en Juliaca, amigos. 6 de la mañana con 58 minutos, más información. Alberto Otárola anuncia que el gobierno pedirá facultades legislativas por 90 días en materia económica. El gobierno de Dina Boluarte buscará legislar en materias específicas de economía, tributación, finanzas, atención a población de alta, en este caso, conflictividad social. El jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, afirma que la solicitud ya se encuentra en mesa de partes del Congreso de la República. Sohta horas, Pizcachunca es Junyupa y Nimpi, Guayquicuna, Panaicuna, presidente del Poder Judicial, lamentó muertes tras manifestaciones en Puno y condenó ataques a sedes judiciales. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, también pidió al gobierno de Dina Boluarte adoptar medidas necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones judiciales, así como para establecer canales de diálogo que permitan la recuperación de la tranquilidad pública. 6 de la mañana con 59 minutos, más titulares en el plano nacional. El Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete de Alberto Otárola. Así es, amigos oyentes, pensando en la gobernabilidad del país, el Pleno del Congreso aprobó otorgar el voto de confianza planteado por el titular de la presidencia del Consejo de Ministros. 72 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones. Así es, amigos, atención, otorongo no come otorongo, amigos. Obedeciendo a este dicho, amigos, el Congreso rechazó, amigos, inhabilitar a Freddy Díaz, a este congresista, amigos, que violó, denunciado por abuso sexual, con 60 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones. Se rechazó sancionar, castigar, se ha rechazado, no quieren castigar a Freddy Díaz, para quien se pedía una inhabilitación de 10 años en la función pública. No obstante, amigos, la
congresista Sigrid Bazán de Cambio Democrático solicitó una reconsideración a la votación que podrá ser agendada en el próximo pleno. Pero aún así, amigos, no solamente amigos, atención, personas, amigos, atención, efectivamente hasta mujeres congresistas se abstuvieron. Chaymi llaqtamasykuna blindan, esconden, amigos, atención, se cuidan entre ellos. ¿Cómo es posible? Wayqaykuna panaykuna violador chay ujupi congresista kashan manan castigan kucho aswaypis llaqtamasykuna liberaron ku wayqaykuna panaykuna ama castiganankupak. Una gran vergüenza, amigos, de nuestro Congreso de la República, amigos. Vamos con más noticias. 7 de la mañana con 1 minuto el informativo Willaricuy. 7 de la mañana con 1 minuto en el informativo Willaricuy, a través de Radio Guaira en el distrito de Coyllurqui. Amigos oyentes, más titulares en el plano nacional. El Ministerio Público abre investigación contra Dina Boluarte, Alberto Otárola por genocidio y homicidio calificado. En esta investigación de la Fiscalía también se ha incluido al ex premier Pedro Angulo, así como a los actuales ministros del Interior, Defensa, Víctor Rojas y Jorge Chávez. Esto por las muertes ocurridas durante las manifestaciones en diciembre y enero. Escuchen, amigos, atención, aquí en Cajamarca, amigos, manifestantes incendian bus que era usado por policías para trasladarse a sus bases en Chumbivilcas. De acuerdo con la información brindada por la macrorregión policial del Cusco, una turba de aproximadamente 300 manifestantes se enfrentó a la policía y tras replegarlos, atacaron y quemaron el vehículo, amigos. Atención, el vehículo, así es, amigos. Esto ocurrió, amigos, luego que se transportaran personal policial de la base de Cungunya hacia la base de Huincho. Así es, amigos. Esto estaba ya prácticamente planificado días antes. Ellos querían quemar más vehículos, amigos, pero seguramente aparecerán los responsables y después no dirán, amigos, no se victimizarán, ¿no? Después dirán, nos están criminalizando, nos están criminalizando, porque efectivamente después van a ser sometidos a procesos judiciales, amigos. 7 de la mañana con 3 minutos. Revisamos los titulares en el plano internacional. ONU hace llamado a autoridades peruanas para que se sancione a responsables de muertes en Juliaca. La Oficina de Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU señaló su preocupación por los hechos de violencia en el país e instó a las autoridades a realizar investigaciones imparciales. Más internacionales. Catástrofes meteorológicas en Estados Unidos costaron $165 mil millones en el 2022. Para el cálculo, las autoridades estadounidenses tomaron en consideración la destrucción de edificios de infraestructura pública, entre ellos puentes, carreteras, la pérdida de beneficios de las empresas e incluso los efectos a la agricultura, amigos. 7 de la mañana con 4 minutos. Mientras tanto, la ONU dice lo siguiente: Irán utiliza la pena de muerte para aterrorizar a la población. Irán continúa ejecutando a quienes participaron en las protestas que sacuden el país desde hace 4 meses tras la muerte de Mahsa Amini, acusada de llevar el velo indebidamente. Así es, Sainan Kashan, Guayjecuna, Panaykuna, y sigue la crisis también en Brasil, amigos. A la OE, amigos, convocó a reunión extraordinaria por intento de golpe de Estado a Lula. En la sesión del organismo, amigos, se espera que la delegación brasileña exponga el asalto a las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Tribunal Supremo por parte de miles de seguidores de Jair Bolsonaro. 7 de la mañana con 4 minutos. Titulares en el plano deportivo, mucha atención. El papá cienciano decidió cortar todos sus vínculos con Víctor Cedrón por inédita razón. El cuadro cusqueño presentó a todo su plantel para esta nueva temporada sin la presencia de Vicán Cedrón. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos. 7 de la mañana con 5 minutos. El Binacional, amigos, postergó la presentación de su equipo en solidaridad con la región de Puno. Deportivo Binacional tenía planificado enfrentar a Deportivo Pasto el 18 de enero, pero suspendió el evento, amigos. El club no es ajeno al dolor, anunciaron en redes.
Por otra parte, bicampeona mundial Kimberly García fue elegida la mejor deportista peruana del 2022. En el premio, fue entregado por el Comité Olímpico Peruano en la gala donde se destacó al atleta y entrenadores. Seinan Guayachay Panachay, Hanches horas, Socta Yopaini, Yachtamasecuna, 7 de la mañana con 6 minutos, la relación de titulares, amigos. Atención, Hankunaspa, Guayacaycuna, Panaicuna, Mincares, Hakashankichis, 974782420, Kashan número, Yachtamasecuna, Chaylapi, Guajericuna, Pagpas, en Aliata, Yachtamasecuna, WhatsApp, Nisrapipas, a ver, Geljaikamuneques, Guayacaycuna, Panaicuna. Vamos a una pequeña pausa, Javier. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 8 minutos en el informativo Huillaricuy, Guaycaicona, Panaicona, Somas Ponche, Cachon, Zapanca, Jojniquichispas. Que tengan el mejor de los días. El día de ayer aquí en la provincia de Cotabambas, fundamentalmente en el distrito de Chalhuahuacho y creo que también en la mayoría de la región sur del país se ha presentado esta presencia pluvial, intensa precipitación pluvial, incluso en horas de la tarde, amigos oyentes, presencia de granizada en lo que viene a ser la parte alta del distrito de Chalhuahuacho. Entonces, en función a estos temas también, las previsiones del caso, 7 de la mañana con 9 minutos, amigos oyentes, vamos a esta hora de la mañana al desarrollo de las notas informativas. 7 de la mañana, 9 minutos, Guayacaycuna, Panaicuna, Japajamarca, Llachtamasecuna, Sumacta, Domingota, actividad Apareconja, octavo Festival de la Danza del Negro, Japajmarquino, Huaylía, Nesca, Llachtamasecuna, Chaitaja, Rique, Guayachay, Panachay, Muyorichimushan, Municipalidad Distrital de Japajamarca. Así que vamos a conversar, amigos, en qué consiste esta actividad, amigos. Atención. Entendemos que también es patrimonio cultural de la nación, esta de la Huaylía Chumbivilcana, ¿no? Representa, amigos, y estamos ya en comunicación, atención, con don Víctor Bustos, él es subgerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de Japajamarca. Víctor, tenga usted muy buenos días y bienvenido a Radio Surfuy. Hermanos, muy buenos días y agradecer a este medio de comunicación tan importante y por tu intermedio un saludo muy fraterno a los hermanos capamarquinos.
Bueno, Víctor, cuéntanos, hermano, porque este domingo 15, estamos de fiesta. Así es, efectivamente, ese es un compromiso de parte de nuestra alcaldesa, la profesora Lucinda Llanos, y en ese entender se le ha encargado a la Oficina de la Subgerencia de Desarrollo Social y también con el compromiso de todo el conjunto de las áreas para llevar a cabo este octavo festival. Como objetivo general es promover la salvaguardia y práctica responsable del negro y Huaylilla Chumivilcana como patrimonio cultural de la nación. Está convocado todos los compañeros de las comunidades, de las 6 comunidades y anexos de nuestro distrito, para el día 15 en nuestro coso de toros a partir de las 8 de la mañana. Bueno, en este evento cultural, por supuesto, siempre se ha contado con la presencia de visitantes. Invito a usted, mi estimado Víctor, para que puedan acudir este día de diversos lugares para presenciar esta bonita actividad cultural. Por supuesto, por intermedio de su medio de comunicación hacemos extensivo la invitación a los hermanos de la provincia de Chumivilcas, su distrito Santo Tomás y al conjunto de distritos de nuestra provincia, para que puedan participar en este evento, como tú bien lo señalas, es en conmemoración a lo que es haber sido declarado la Huaylilla como patrimonio nacional cultural de la nación. Y Víctor, y en este evento siempre se cuenta, digamos, con las modalidades de negro, majeño, langosta. ¿Qué otros personajes? A ver, cuéntanos, ¿quiénes son los personajes que intervienen en esta danza? Sí, se está manejando lo tradicional, las modalidades es el negro capamarquino, la caracapa, langosta, majeño y caraguatana. Estas 5 modalidades es la que se va a desarrollar en este octavo festival del negro capamarquino y la Huaylilla. Bueno, y en este caso, pues, efectivamente, ya se va a realizar por octavo año consecutivo. Así es. Y cuéntanos del patrimonio cultural de la nación. ¿Fue declarado hace cuántos años? Efectivamente, esto ha sido declarado el 2017. Primero, se trabajó el 2016 mediante una resolución viceministerial del Ministerio de Cultura. Esto, a propuesta del congresista Molina en ese entonces, y mediante resolución viceministerial número 440 se modifica la del 2016, específicamente en cuanto al nombre, porque inicialmente se le consideraba como Huaylilla, solo A, y al final se modifica como Huaylilla, al final YA. Esa es la modificación y por lo tanto está vigente lo que es la resolución viceministerial número 140 del 2017. Bueno, para los participantes sería importante darles algunas recomendaciones, ¿no? Porque entiendo que va a haber también inscripciones previas. Es todo un proceso, si nos puedes contar sobre el tema. Sí, efectivamente, tú sabes, primero el problema sociopolítico que se está viviendo en la actualidad no nos permite a cabalidad desarrollar todas las actividades. Esperamos que el día domingo 16 no haya ningún inconveniente para que se puedan hacer presente todos los invitados y los participantes. El día de mañana, a más tardar, se le está alcanzando a cada presidente de la comunidad y a cada invitado la invitación, valga la redundancia, y aparte de eso se le está alcanzando las bases de los participantes a este magno evento del octavo festival del negro capamarquino y la Huaylilla. Perfecto, Víctor. Te agradecemos por la comunicación telefónica. ¿Algo más quizás en la parte final? Solamente reiterar a los compañeros, como te decía, de que ojalá no haya ningún inconveniente. Nosotros, por encargo de la señora alcaldesa, profesora Lucinda Llanos, estamos trabajando, ojalá no haya ningún imponderable y se pueda llevar a cabo con todo lo planificado este octavo evento que fortalece lo que es los lazos de la tradición cultural de nuestro distrito. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias. 7 de la mañana con 15 minutos en el informativo Huillarico. Ahí está la invitación, Guillermo, para este festival de danza del negro capamarquino Huaylilla, con el objetivo de mantener y justamente fortalecer la identidad del patrimonio cultural de la nación, que es la Huaylilla.
Seinachariki Guayajicuna Panaicuna, a ver, Guayajicuna seguramente ñacha Llaqtamasicuna, que hay municipalidad provincial Guayajtamasicuna, ñacha alistación cuñadiki Guaracocha que hay carnavales, pues cancacho, manacho, campos, carnavales, que hay Ticapayana, pero Guaracocha Javier. Bueno, va a ser un tema que lógicamente lo va a tener que definir las autoridades y entendemos que el carnaval se está dando en el mes de febrero. En todo caso, hay que con apaneco de Guaracocha, alcalde con Paigna, Remanacos, Pariki, y Capayana, Nescatap, Seriki, Guayquirichancaco. 7 de la mañana con 16 minutos. Guillermo, mucha atención a nuestros amigos oyentes de la provincia de Cotabambas. Hay comunicado del programa Juntos. Se comunica a los siguientes potenciales usuarios a comunicarse con los números de celular que se registran según distrito para su respectiva preafiliación al programa Juntos. El plazo límite para que ustedes se puedan comunicar con el gestor local es hasta el día 18. A ver, Guillermo, tenemos ya la relación, es una relación no tan amplia, pero sí por distritos. Vamos a comenzar por el distrito de Tambobamba. Atención, Hankunas Pajame, Hankunas tan Jericamos atención, programas juntos man pasay con X para preafiliación isja. Atención, mamiteikuna Tambobamba Llaqtapi Pikuna Kashanku, Kai Cotaniray Llaqtamanta, atención, Pinkashen Chaypi, Sunilda Criollo y Chuaita. Atención, entonces Sinayataj. A ver, vamos a ver si hay, bueno, damos después el número telefónico al que deben. Guajericos Haikich, ya palequista, a ver, que hay Cotambambo, Llaqtapi, ya palequista, Guajericos Haikich, Chaymantata, Papilchata, Japinquich, Geljanaiquis, para numeruta, Chayman, Guajerinaiquis, atención, Tambobambapi, Cotanera en Esrapi, Sunilda Criollo y Chuaita, Azacasapi, atención, Agustina Tarapaki Conchuro, Pichacapi, atención, Marisol Quispe Guaraj. Inayataj, atención, Tambobamba Ujupi, Huamaní, Dina Huamaní Jora. Inayataj, atención, Chuyupatapi, señoracha Ana María Tito Paredes. Así es, antes Guillermo, hasta Dina Huamaní Jora tienen que comunicarse a este número celular, que el celular Yupayman Cancuna Guajanequis. 945 82 27 72. Ochataban. 945 82 27 72. Continuamos, Guillermo. Ahora sí, con Anca Llaqtamaseguna Chuyupatapi, Patambuambo Copia Chuyupata Llaqtamaseguna, mamita Ana María Tito Paredes, Inayata Juaj Chajaru Llaqtapi, Apaipepas Oyereoshanquis, Alejandrina Chillasto González, Tinayata Pamparquipe, Pamparqui, atención, doña Benigna Trinidad Condopuma. Inayataj, a ver, en Curanco, doña Yulisa Mayhuaquispe. Mucha atención, todas estas personas tienen que comunicarse a este número celular, que el celular Yupaima Guajarina Xcachanriqui 986 17 42 63. Ochatawan 986 17 42 63. Mamitay, la señora Yulisa Maigua Quispe, usted tiene que llamar a este número celular 945 44 88 39. Hochataon 945 44 88 39. Continuamos. Vamos. Cantomanto Guaracocha, número celular Taon Churazo Guaracocha, distrito Cotabambas. Listo, atención, atención, Oaj Cotabambas Suyupi. Inayataj doña Jennifer Chaca Huamaní. Y también atención en doña Dina Quispe Mendoza. Iscainiquismi, atención que hay número llama Guajianaiguitzcanja 945 448 839. La pichata Japenequis le rapis la pichata. A ver, Gelhaichis. Entonces, Iscainiquis, doña Jennifer Chaca Huamaní. Inayataj Dina Quispe Mendoza Guajiamunaiquitzcanja al 945 448 839. Más posibles beneficiarios: Guaycaicona, Panaicona, Distrito Cotabambas, Marleni Valencia Farfán, Livia Puma Paco. Las señoras tienen que comunicarse con este número celular 945 81 58 99. Mucha atención, Marleni Valencia Farfán, Livia Puma Paco, a este número celular 945 81 58 99. A ver, Coilurki Manjacochi, Coilurki Pillachta, Palparo Yachta, Chapin, Guajereconches, Hueracocha. Atención, Cachanarique, a ver, vamos a ver, en este caso es Noemí Sisa Salcedo, así debe ser, ¿no?
Bueno, chaypi kashan Noemí Sisa Salcedo y Nayata, atención, Han Wajerikuneki 945 448 839. Ochata ya parios 945 448 839. Amigos oyentes, mucha atención, distrito de Akira, posibles beneficiarios ya para lo que viene a ser el programa Juntos. Uyaremuiches, mucha atención, distrito de Akira, en este caso Berta Arredondo Martínez, Lilian García Escalante, en este caso Lilian es de Huancasca Grande, Huancacalla Grande, de Antapunco, Marilusa Guaina Manuel, de Akira, Cintia Gallegos Guanaco, Paicuna, ima número celular mami Guajanaikis, Kashan Ariki, que hay número celular 945 44 80 88, Hochataon, 945 44 80 88. Vamos a Mara, Pampura, Llaqtapin, Taré con doña Mercedes. Atención, doña Mercedes Quispe Siwin. Jami Mamacita Guajericuneiki 986 174 263. Atención, doña Mercedes Quispe Siwin 986 174 263. Mucha atención, distrito Chalhuahuacho, Chocoyope, Cachanrique, señora Genoveva Guamaní Chumbes, Empatario Yolanda Guamanga Guanaco, Patariopi, Yolanda, Guamanga, Guanaco, que celular Yupaima Guajarinaikis, 945 81 58 99. 945 81 58 99 son los posibles beneficiarios ya del programa Juntos. El plazo límite para que ustedes se puedan comunicar es hasta el 18 de enero de 2023. Amajinachu, Guaycaicuna-Paneicuna. Vamos con más noticias, amigos. 7 de la mañana con 22 minutos, amigos. Atención, concurso público de ingreso a la, en este caso, a la carrera pública magisterial. Atención a la carrera pública magisterial, etapa descentralizada. Se comunica, atención, amigos. Desde Tambobamba, Guillermo, tu micro, por favor, tu micro. Concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial, etapa descentralizada. Atención, la unidad de gestión educativa local de Cotabambas pone en conocimiento a los postulantes al concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial en su etapa descentralizada. Lo siguiente, amigos. En primer lugar, felicitar a todas las maestras y maestros que con esfuerzo y esmero lograron superar la prueba nacional y pasaron a la etapa descentralizada. En el punto 2 indican lo siguiente: en el ámbito de nuestra provincia de Cotabambas, esta etapa se desarrollará en su totalidad en Tambobamba a partir del día 18 de enero del presente año. Atención, el cronograma indicando fecha, hora, local, nombre de los postulantes por día, se les comunicará el día viernes 13 de enero por este medio. Atención. Así es, amigos oyentes, en el día programado para cada postulante se aplicará los instrumentos de evaluación, rúbrica de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje en la mañana, entrevista y verificación de trayectoria profesional en horas de la tarde. Escuchen, los nombres de ingresantes de los comités de evaluación se conocerá el día martes 18. Previo sorteo, antes del inicio de la evaluación. Mucha atención, maestros. Reunión de información para todos los postulantes se desarrollará el día viernes 13 de enero a partir de las 10 de la mañana vía Zoom. Y cualquier modificación, cambio de fecha por orden superior y contexto, amigos, se les comunicará oportunamente, amigos, por este medio también. Vamos a estar atentos, amigos. Eso lo firma la Comisión de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas. Atención, quienes están a cargo de este concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial, etapa descentralizada. 7 de la mañana con 25 minutos, Ricky. Y mapas castan Ricky, Guaycaicona, Panaicona, Ricky, Nocaiko, Ricky, Huaracocha, Hamauta, Ricky, Cancunapa, Ricky. Información Chiaramos Tejina Ricky, Willaramos Aikiko. 7 de la mañana con 25 minutos, amigos oyentes. Bueno, el informativo Willarico se está transmitiendo a través de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui.
mucha atención, hay preocupación por parte de los padres de familia porque se va a desarrollar este fin de semana el proceso de examen de admisión modalidad primera opción. Pero esto es en la región de Cusco, en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. ¿Cuál es el detalle, amigos oyentes? Muy aparte de que los estudiantes de provincias tienen que viajar hasta la UNSAC para desarrollar su examen. Amigos oyentes, la mayor preocupación para los padres de familia postulantes es el hecho de que muchas carreteras, muchas vías de comunicación están cerradas. Por ejemplo, ruta de las provincias altas de Cusco, Canchis, Canas, Espinar, Chumbivilcas. Bueno, en la mayoría las vías de comunicación están cerradas y los estudiantes tienen que ir a rendir su examen de admisión. Ahora, muy aparte de que estén cerradas las vías de comunicación, el otro tema es que no hay transporte hacia estas localidades. Bueno, nos escriben a través de WhatsApp, nos dicen lo siguiente: preocupante para los jóvenes que van a rendir el examen este sábado 14. Lo propio el examen de ascenso magisterial en vista de que las vías se encuentran bloqueadas, amigos oyentes. Nos vamos a la Municipalidad de Mara, amigos. Atención, oportunidad laboral para estudiantes egresados y o profesionales en educación. Y es que la Municipalidad Distrital de Mara, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, convoca a los estudiantes egresados y o profesionales en educación a presentar su currículum vitae para ser parte de este curso vacacional, amigos, de reforzamiento académico 2023. La atención, quienes están interesados presentar su currículum vitae documentado por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Mara. Atención, o virtualmente al correo electrónico. Atención, les vamos a dar, amigos, atención, el correo electrónico de la municipalidad es munimara@munimara.gov.p. Atención, amigos, entonces hay que señalar en el asunto currículum ciclo vacacional, así hay que poner. La recepción de los documentos hasta el día jueves 12, atención, amigos, hasta el día jueves 12, hasta mañana. Mañana jueves, amigos, atención, y la publicación de todos los resultados de las convocatorias será el día viernes 13 de enero. Atención, los mayores informes pueden ustedes marcar, atención, el 964-411-147. Atención, Chatán y Aperos, 964-411-147. Mucha atención, reiteramos, amigos oyentes, convocatorio profesional se requiere estudiantes de los últimos semestres, egresados y profesionales en educación primaria y educación secundaria para la realización del ciclo vacacional en el distrito de Mara. Mucha atención, ciclo vacacional, reforzamiento académico, primaria. Por ejemplo, se requiere un coordinador especialista en educación primaria, 7 egresados y o estudiantes en educación primaria para matemática, 7 egresados y o estudiantes educación primaria para comunicación. Vamos a nivel secundaria, amigos. Atención, para secundaria se requiere un docente titulado profesional en educación secundaria, titulado especialidad en comunicación. Se requiere un docente titulado profesional en educación secundaria, titulado especialidad matemática. También un egresado. 7 egresados y o estudiantes para la especialidad de matemática. Mucha atención, 7 egresados y o estudiantes en educación especialidad comunicación. También un especialista en docentes de educación física. También un docente especialista, dice docente de danza y cultura. Recordamos nuevamente, atención interesados señores docentes, este es el llamado de la Municipalidad de Mara, atención ciclo vacacional, amigos. Presentación de currículos vitae documentado hasta el día de mañana 12 de enero, amigos. Por mesa de partes hay que presentar en la Municipalidad Distrital, esto es en la misma plaza de armas de la localidad de Mara, o de manera remota, pueden presentar al correo, atención, anoten pues, amigos, todo en minúscula, munimara@munimara.gov.p.
señalando en el asunto, amigos, deben poner ciclo vacacional. Un abrazo al ingeniero Alex Manuel Roque, mío alcalde, que están empezando con estos ciclos vacacionales, academias, sí. ¿no? Seguramente las otras municipalidades también, que seguramente a través de otras redes, no sé cómo lo están organizando, pero en este caso ya tenemos conocimiento que varias municipalidades están abocados, amigos, a preparar a sus niños, a sus jóvenes, amigos, atención, a través de estos ciclos vacacionales o academias preuniversitarias. Muy bien, 7 de la mañana con 31 minutos. Reiteramos el saludo a la Municipalidad Distrital de Mara, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, quienes han iniciado este siglo de, vacaciones, ¿no? Vacaciones escolares, complementación académica, y eso es muy necesario, amigos oyentes. Allimpone llega Continuamos con más información, Guillermo. Más informaciones, amigos. Vamos con la más información, amigos. Nos vamos, atención, atención, designaron a los nuevos directores de la red de salud de Cotabambas, precisamente desde la Direza, amigos, atención, en este caso el director de la Direza, César Hualpa Sota, designó a los directores, amigos, al director de la red de salud de Cotabambas, recayendo este importante cargo, al médico Percy Jerónimo Roque. Así es, amigos, y con el propósito de consolidar un trabajo articulado, también, amigos, el día de ayer se ha reunido, atención, en el Chalhuahuacho, el señor alcalde, amigos, atención, en este caso vamos a decir, se reunieron con los funcionarios y servidores del sector salud, encabezado por el director de la red de salud de Cotabambas, dentista Percy Jerónimo Roque, donde ratificaron el compromiso de trabajo conjunto entre la municipalidad y el sector salud con el objetivo de brindar mejores servicios de salud a los moradores del distrito de Chalhuahuacho. 7 de la mañana con 32 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, atención, jóvenes de la provincia de Cotabambas, la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac convoca examen de becas presencial. Para eso se tienen que viajar. Para este domingo 15 de enero de 2023, desde las 7 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana es el horario de ingreso en la ciudad universitaria de Tamburco. Huillaresca Cayanquis. A ver, Guaynacón, Ariki, examen de becas, Nescata Pariconga presencial, domingo 15 de enero, Riki, 7 de la mañana, Taquiponco, Quichaconga, 8:30, Riki, Pongo, Escacaponga, Riki, que Ciudad Universitaria, Universidad Micaela Bastidas de Apurímac, Nescape. 7 de la mañana, 33 minutos, 7 de la mañana, 33 minutos, Guayjecona, Panaicona, Yastaña, Mastarica, Muña, que hay información, Yactamazecona, docentes, atención, se les va a pagar la deuda social al magisterio. Esta es una información, Javier, que ayer el Premier ha lanzado la información, sobre todo para el sector de educación, cuando se presentó pues para la moción de, en este caso en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Entonces, atención, el gobierno va a asigna 1.200 millones de soles para pago de la deuda social al magisterio. El primer ministro Alberto Otárola ha informado que el gobierno ha asignado este año un total de 1.200 millones para avanzar en el cumplimiento del pago de la deuda social con el magisterio mediante la repriorización del presupuesto institucional del Ministerio de Educación. Bueno, así está, amigos oyentes. Al exponer su plan de gobierno ante el Pleno del Congreso, Otárola dijo que, que es hijo de maestro y conoce de cerca las inequidades que el Estado ha tenido con ellos. Los maestros, nuestros maestros, merecen atención y respeto de todos los peruanos, manifestó. Al respecto, ha indicado que cerca de 500,000 de docentes nombrados y contratados de educación básica y técnica productiva recibirán este año un aumento de 500 soles, con lo cual percibirán una remuneración de 3.100 soles. Asimismo, señaló que se destinarán 112 millones de soles para mejorar los sueldos de los docentes universitarios en 2 armadas, en abril y agosto de este año. Asimismo, como 28 millones de soles para fortalecer la investigación científica mediante el pago de una bonificación especial a docentes investigadores. Igualmente, de otro lado, amigos, atención, informó que aproximadamente
1.300.000 estudiantes de primaria y secundaria de los pueblos originarios que reciben educación intercultural tendrán acceso a 1.6 millones de materiales educativos en 42 lenguas originarias y en castellano. Muy bien, 7 de la mañana con 35 minutos, amigos oyentes, hablando sobre la presentación del Premier de la República ayer en el Congreso de la República. Guillermo, tenemos algunos extractos, ¿no? Porque, bueno, el Premier ha hablado de varios temas, entre ellos, por ejemplo, de las protestas sociales, apoyo social, reactivación económica, educación, varios temas. En cuanto a protestas sociales, por ejemplo, amigos, en cuanto a las protestas sociales que se vienen registrando en gran parte del sur del país, dijo que uno de los primeros anuncios fue la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de 3 días, desde las 20 horas, o sea, desde las 8 de la noche a 4 de la mañana. Esto en salvaguarda de la vida y la integridad de la libertad de todos los ciudadanos de Puno ante los actos de protesta. También, amigos oyentes, justamente sobre este tema informó que el gobierno está apoyando firmemente las investigaciones del Ministerio Público, para lo cual los ministerios de Defensa y del Interior entregaron toda la información correspondiente y trasladaron a los fiscales a los lugares bajo investigación en 8 regiones afectadas por las movilizaciones. Asimismo, para mitigar el dolor de las familias de las personas que perdieron la vida o resultaron gravemente heridas durante las protestas, el gobierno aplicará un programa de apoyo a las familias de las víctimas. En apoyo social, Panaicuna, mucha atención. ¿Qué ha dicho el Premier de la República? Se entregará este año bonos excepcionales de 200 a 300 soles a los beneficiarios de los programas Juntos, Pensión 65 y Programa Contigo, a un costo de 400 millones de soles, 200 soles para los usuarios del programa Juntos, de 250 soles los inscritos en el programa Pensión 65, de 300 soles para los beneficiarios del programa Contigo y otros grupos menores. Y Javier, también se va a fortalecer el programa de las ollas comunes, a un costo de 100 millones de soles por intermedio de los ministerios de Economía y Finanzas y también de Desarrollo e Inclusión Social. Sobre reactivación económica, ¿qué ha dicho? Otárola anunció que el gobierno ha solicitado facultades legislativas por 90 días en materia económica, tributación, atención a pobladores de alta conflictividad, entre otros temas. Así es, amigos, vamos a ver qué más dijo. Atención en cuanto a, amigos, al plan Compunche Perú, así se llama, el plan Compunche Perú, lanzado por el gobierno, busca la inmediata reactivación de 2.500 obras paralizadas mediante la ejecución de un shock de destrave de proyectos. Por otra parte, el Ministerio de Energía y Minas promoverá la ampliación de la red actual de gas natural con una inversión de 491 millones de soles para que 110.000 hogares puedan acceder a combustible más barato y menos contaminante. En cuanto al bono familiar habitacional, amigos, se extenderá, dijo este programa, a las regiones, aumentando su presupuesto en 200 millones de soles, específicamente para familias de bajos ingresos. El gobierno promoverá la inversión privada en el sector vivienda, construcción y saneamiento para el cierre de brechas. Está previsto la ejecución de 20 proyectos de mejoramiento de agua y saneamiento en las modalidades de obras por impuesto. Ello implica una inversión de 982.2 millones de soles para beneficiar a más de 223.000 habitantes de 15 regiones. Durante su exposición, amigos, Otárola adelantó la promoción de asociaciones público-privadas para una cartera de 17 nuevas intervenciones por un monto aproximado de 8.500 millones de soles que beneficiarán a 7 millones de ciudadanos. También se promoverá la construcción de más de 32.000 viviendas a escala nacional con una inversión de 962 millones de soles para mejorar a nivel, la vida de más de 130.000 habitantes. Igualmente, amigos, atención, vamos al apoyo agrario. ¿Qué es lo que ha dicho en cuanto al apoyo agrario, amigos?
dijo que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, ejecutará una inversión de 800 millones de soles en el sistema e infraestructura de riego para inventario, revestimiento y mantenimiento de canales y reservorios. Más información, ¿qué es lo que dijo también? El gobierno entregará Uyari-Guayquí-Panay un bono por sequía de 800 soles por hectárea hasta un máximo de 4 hectáreas, lo cual se cubrirá en un área total de 437.500 hectáreas, beneficiando a 247.437 productores ubicados en 407 distritos. En el caso de los productores alpaqueros, atención, recibirán 266 soles por cada cría perdida debido a la falta de agua, hasta un máximo de 12 pérdidas, lo que hace un monto de 3.192 soles para los más perjudicados. Por supuesto, hablan por una cría 266, pero se va a pagar máximo hasta por 12. Así es. ¿Qué más ha dicho? También apoyará la construcción de 625 unidades de reservorios familiares y de 284 kilómetros de canales. Se tiene previsto el mantenimiento, dijo, de 28.000 kilómetros de canales y el revestimiento de otros 25.000 kilómetros de acueductos. Significará 4.5 millones de jornales anuales para el área rural. 7 de la mañana con 41 minutos. En el tema educación, Imatata Jueracochari, que premia Rimaramora Oyeroichis. El presidente del Consejo de Ministros adelantó este martes que regresará el curso de educación cívica a los colegios de educación básica regular para fomentar los valores ciudadanos y el respeto y conocimiento de la Constitución entre los escolares. Bueno, esto todo, profesor, todo ciudadano dice, efectivamente ese curso de educación cívica era importante para los jóvenes. Sí, sí. Vamos a ver qué más dijo en educación, amigos. Atención, 7 de la mañana con 42 minutos. En el sector educación, dijo, el gobierno destinará más de 2.100 millones de soles para financiar e impulsar la ejecución de un plan nacional de reposición de la infraestructura educativa con el fin de dotar a los estudiantes de educación básica de ambientes de calidad. Por otra parte, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, terminará el acondicionamiento de 86 instituciones educativas tipo módulo básico con una inversión de 390.1 millones de soles para beneficiarios de 10.526 estudiantes de las regiones de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. Vamos a lo que anunció para el sector salud, amigos. Dijo que el gobierno invertirá 840 millones de soles en establecimientos de salud del primer nivel de atención en Lima y todas las regiones del país, a fin de mejorar la calidad de los servicios. Bueno, en una primera etapa, esta inversión se destinará a 200 establecimientos estratégicos, complementándose a la totalidad a finales del año. Esto permitirá mejorar el acceso a la atención general y especializada a más de 10.489.997 ciudadanos. Más sobre salud, amigos. Atención, dijo que también a partir de la segunda quincena de este mes, la vacuna bivalente se pondrá a los mayores que cuenten con las 4 dosis previas. En el ámbito de la seguridad social se prevé iniciar en febrero la construcción de la unidad de atención renal ambulatoria de e-salud en Santa Anita, la que beneficiará a 10.511 pacientes. Para febrero, amigos, también anunció, dijo, atención, la puesta en funcionamiento del hospital de día. Así es, así se llama, Hospital de Día en Canta, Callao, a fin de atender a más de 1 millón de asegurados de Lima y Callao. Y mucha atención a este último dato que ha dado en el tema de salud el Premier de la República. En diciembre de este año se pondrá en operación el primer centro oncológico en Rebagliati, que permitirá atender a 15.000 nuevos pacientes con cáncer y detección temprana para 2 millones de asegurados con altos estándares médicos. Así es, amigos, y luego, por supuesto, se ha producido un debate amplio, amigos, atención, sobre si aceptar o no, atención, el voto de confianza, amigos, que solicitó ante el Pleno del Congreso. Muchos de los congresistas se manifestaron en contra y otros a favor, amigos, y expusieron sus razones, por supuesto, y finalmente, amigos, se otorgó el voto de confianza al gabinete Otárola. Así es, el Congreso decidió darle el voto de confianza al gabinete Otárola
con 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones. Atención, eran 66 lo necesario, Javier, pero se pudo conseguir 73. En este caso, bueno, haciendo un recuento, el Pleno del Congreso aprobó pues con 73 votos a favor, 43 dicen, en contra y 6 abstenciones. Dar el voto de confianza al gabinete del primer ministro Otárola. Bueno, Otárola y sus ministros se presentaron en el Parlamento el día, después de que 18 personas fallecieron en Puno tras las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Al inicio de su presentación, las bancadas de la izquierda le reclamaron por lo sucedido en el sur del país. Estuvieron ahí con sus panfletos, gritándole prácticamente. Bueno, tampoco eso no ha sido bien visto, ¿no? Al final, pues bueno, si en el Congreso, imagínate si en el Congreso con los padres de la patria se presenta estos hechos que, bueno, entre comillas son hasta bochornosos, pues bueno, ¿qué se puede esperar, no? De las poblaciones a los cuales representan estos señores congresistas. Bueno, lamentable el accionar del día de ayer de los señores congresistas. Hay formas y maneras, creo yo, dentro del Parlamento, imagínense todo el acto que han hecho. Se supone que son 130 representantes del Perú que han accedido a ser parlamentarios, y se supone que estos 130 de un total de 33 millones de aproximadamente que somos, deben ser personas que den buen ejemplo. Sin embargo, Javier, ayer hemos podido ver de qué manera se acercaban al señor presidente del Consejo de Ministros para meterle en su propia cara letreros, gritarle frente a su rostro. Es una vergüenza total, y esto es lo poco que hemos podido ver, porque meses antes también hemos visto peleas, ¿no? Ajá. Puñetazos, agresiones, insultos. Cheikunari, y mira, Cheiri, somos el rostro pues del Perú, así es el rostro del Perú, amigos. Lamentablemente hay personajes que nos han dicho, ese es el Perú. Lamentablemente, amigos. Vamos a ver, amigos, atención, 7 de la mañana con 47 minutos. El Ministerio Público ya se ha pronunciado también respecto a las muertes registradas el día de antes de ayer, Javier. Así es, amigos oyentes, se tiene que investigar y se tiene que sancionar. Usted dirá, bueno, el Estado, Dina Boluarte, por supuesto que sí, se tiene que investigar a la señora Dina Boluarte, a su premier, pero también, amigos oyentes, a aquellas personas que han asusado a la población, que han incitado a la población a ir a estas marchas. Lógicamente, ambas partes se tienen que revisar. En ese sentido, el Ministerio Público ha abierto investigación contra Dina Boluarte, Alberto Otárola, por genocidio y homicidio calificado. En esta investigación de la Fiscalía también se ha incluido al ex premier Pedro Angulo, así como a los ministros del Interior, Defensa, Víctor Rojas y Jorge Chávez. Esto por la muerte ocurrida durante las manifestaciones en diciembre y también ahora último en enero. La fiscal de la Nación dispuso este martes iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, el titular del Consejo de Ministros Alberto Otárola. También, amigos oyentes, el ministro del Interior Víctor Rojas, ministro de Defensa Jorge Chávez, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín y Arequipa y Ayacucho. En este proceso también se ha incluido a Pedro Angulo en su condición de ex presidente del Consejo de Ministros, César Cervantes, ex titular del Interior. Esto debido a que formaban parte del gabinete durante las primeras manifestaciones que se reportaron en la quincena de diciembre. Vamos con más noticias, amigos. Yactamaseo, Ayajechecuna, 7 de la mañana, 49 minutos. Hanchis horas, Taochunca, es con Yopainimpiña, Yactamasecuna. Ayajechey, Penjaita, Yactamasecuna, Cuidarina Conco, Yactamasecuna, Ricky, Cuidarina Conco, Paicuna, Pura, Congresista Cunapso, Ayajecuna, Panecuna, 7 de la mañana, 49 minutos. Manan, Ayajecuna, Otorongo, Puraja, Mejuna Concucho, Nincon, Ricky, Yactamasecuna, Cheja, Ayajechey, Panacheicuna. Y a ver, votación, Tachuranco, Ricky, Yactamasecuna, Castigananco, Pacay, Huerajocha, Congresista, Freddy Díaz Nesgata, Paitan Tarinco, le digo, Ayajecuna, Panecuna, denuncias, Hakashan, abuso sexual, Nesga, Yactamasecuna,
oficinan ujupi secretarianta takllartamasakuna abusarusqa sexualmente nisqariki chayqa pruebasqa kashan ya pruebas presentasqa kashan pero llaqtamasakuna paytaqa karan riki denuncia llaqtamasikuna kay chunka wata ama llankananpaq sector público nisqapi pero wayqi chaykuna panachaykuna votación apaykuqtinkuqa paykuna pura wayqikuna hasta warmikunapas manan a favor chu llaqtamasakuna kay castigopaq sino cuida aswaypis amachanku payta llaqtamasikuna. Entonces atención, después de esta vergüenza amigos, el partido político Avanza País insistirá en buscar la inhabilitación al congresista Freddy Díaz denunciado por abuso sexual. En un comunicado la bancada lamentó no haber alcanzado la votación requerida para sancionar a Díaz Monagro y que sus congresistas apoyaran la reconsideración presentada por la congresista Sigrid Bazán. Insistiremos en lograr los votos necesarios para sancionarlo, señalaron. Bueno, la bancada de Avanza País se ha pronunciado y ha insistido en buscar la inhabilitación al congresista Freddy Díaz Monagro, denunciado por violación sexual dentro de una oficina del Parlamento por una de sus ex trabajadoras a mediados todavía del año 2022, tras no obtener los votos para la inhabilitación por 10 años contra el parlamentario. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, amigos, la fuerza dice parlamentaria lamentó no haber alcanzado la votación requerida para sancionar a Díaz Monagro. Recordemos que solo se lograron 60 votos de los 66 necesarios para suspenderlo de sus funciones congresales. Guillermo, abstención, 21. ¿Qué es? O sea, paikunaja manan are ningocho, netaj manan ningocho. Pero imagínate que hay sinvergüenza yachakuñata violas janta llaqtamasuna permiluta macharachisqa chaymanta violaykosqa llaqtamasikuna yachakuña chayqa kanmi llaqtamasuna pruebakunapas pero kunantaq llaqtamasikuna paykuna pura cuidanakunku llaqtamasikuna. Bueno, en este caso, amigos, el grupo parlamentario Avanza País votó en su totalidad a favor de la inhabilitación por 10 años del congresista Freddy Díaz. Lamentamos no haber alcanzado la votación requerida. Apoyaremos la reconsideración e insistiremos en lograr los votos necesarios para sancionarlo. Así se lee en el pronunciamiento en la red social de Twitter, Javier. Así es, de este partido político. Bueno, en ese sentido sostuvo que sus congresistas apoyarán la reconsideración de la votación presentada por la congresista Sigrid Bazán, Cambio Democrático, Juntos por el Perú. Y mire, o sea, ¿cómo es posible, no? De que, bueno, esto es lo que pasa en nuestro país, amigos oyentes. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que decía la frase Guillermo, ¿no? Otorongo no come a otorongo, ningutajo, era cochacuna. A ver, cheita, rexerio son picuna, callancho, rexes Sánchez, congresista con acá. A ver, en abstención votaron los congresistas de Perú Libre. ¿Quiénes? Perú Libre, ¿ah? Atención. Ullaritz, a ver. María Agüero, Chaimanta Américo Gonza, Chaimanta Segundo Montalvo, Alfredo Pariona, Abel Reyes, Janet Rivas, María Taipe, congresista. Janet Rivas, María Taipe. ¿Cómo es posible que se abstenga? A ver, que es señora, un tema de violación sexual? Señora, a ver, Warnemazincota, señora María Taipe, llaqtamasicuna, llaqtamasinch congresistánchis, llaqtamasuna apurimaq, suyunchimanta, paipas, upallalla para manan arinincho nitaq mananincho abstención pillaqtamasikuna. A ver, chay señorita violasqa sobrinanchos upananchos kanman gustanmanchos chay ama castiganapaq chay wiraquchata violadorta. Bueno. También la ex ministra de Salud Kelly Portalatino ha sido ministra de Salud. Claro. A ver, siendo ministra de Salud, también en abstención votaron los congresistas de Perú Bicentenario, Germán Tacuri, Edgar Tello, el ex ministro de la Mujer, ministra de la Mujer, Ricky Katy Ugarte, Guido Bellito, Guido Bellito, ni cuando vacaron al presidente de la República no puedo decir sí o no tampoco. Y en este tema de violación sexual tampoco no puede decir sí o no. Y el señor Jorge Marticorrena, también de Perú Bicentenario, y los no agrupados Carlos Alba y la ex ministra de la Mujer, Pi.
Heidi Juárez. ¡Ay, vida! Y en allá, atención, es que hecho un hoja, canco con otro una mana, un ancocho castigata, ya estamos acá, violador, te pico una chepicación cuando estaban Luis Cordero, John Tai, de Fuerza Popular. Chaimanta Kaishan Darwin Espinosa, Acción Popular Manta, Yancas Acción Popular Manta, o aquí en Jari Nincon. Chaimanta Enrique Wong, Podemos, Chay Machulaps, de Actamas de Gonadek, Podemos Partido Manta. Chaimanta Héctor Valer, Somos Perú, Héctor Valer, Jayaxtamas de Premier Mecararik. Viaja 15 puncha ya, Premier Caro. Warmi Maja, Chay Jariki Kaishan, Uso sin Maja. Chay Jagawajekuna, Abancaimantan Enrique, pero, ojo, Cachorra, Yachtamanta, Cachorra, Distrito, Abanque Suyumanta, pero ya Lima Yachtapi, Tiaca, Pumanan, o Ejecuna. Chaimanta Cotimuñachurik. Entonces, Paipas, o Ejecuna Panegona, Chaimanta, ex magistrada Gladys Echaíz, Alianza para el Progreso, magistrada, ex magistrada. Chaimanta Nieves Limachi, de Perú Democrático. Penjaita Paicuna, Yachtamazona, a ver, o Ejecuna, Amachanco, Kai Huerajochata, violador. Ahora, los votos en contra, ¿quiénes fueron? A ver. Picona Ninco, Manan Munanichu, Manan Castigaita Munanichu. Ahí está Luis Picón Quedo, congresista no agrupado, y bueno, lógicamente, el hombre que está en tela de juicio, Freddy Díaz Monago. Ahí pone que mana castigaco y tamonancho. Ya está más y se inata tajoraron. A ver, vaya a ver, tragota muy puros para que violaron. Entonces vaya pinja y chacay mariqui, ya está que huera chaja. Y me na chacay con jacay congreso o como oficina con seguramente pacacos tincha, gorrón tincha, sombrerón tincha, kay lentes nioch y me mana serán con pasena pasay con porque y me ta jawachi con jari kay pinja y kay huera chari. Bueno, y es padre de la patria, vaya con apanaycona y madres y padres de la patria le han dicho, mana no hak nei mancho ari sancionai chips, mana pues no hak abstenecos agnes panin coriquia, señora Kelly Portalatino, señora María Taipe, ministra con acá, ex ministra de la mujer, Katy Ugarte, Heidi Juárez, huera coche quito, bellido, manacho, aten que mina tajri. Ari mana no hak, y más a sapone tajri, abstenía capos ajri, mana no hak nei mancho, manan, ari nes papis. ¿Cómo señorita, es posible, Guillermo? Señoracho Campos María Taipiri. Mana, ya se han hecho. Pero ya están siendo por eremo pareja. Pero si hay tayachas para ver que una taporio acces y malactimi mana castigarán que chay congresista violador y malactimi upayaya jeparanki y malactimi manan ni ari manan ni spaikichu upayara kapunki pareja ni mami karan ari castigazo ni para vexioran ari que chay man que vexioran karan kareke ya está más de una pinja y vaya que una panaikuna. Vamos con más noticias. Ya está más con una jaina puncha vaya que una panaikuna wa kungun ya está penallata atención. Llaqtamasicuna kay entre Kungunya y Wincho chaypin llaqtamasicuna belil llaqtamanta pachaqnin peoronakuna rironko protestapi llaqtamasicuna chaymanta hatun bus policíakuna apana buskunapi busta llaqtamasicuna rufarapunko. Atención, manifestantes incendiaron el bus que era usado por policías para trasladarse a sus bases de Chumbivilcas. De acuerdo con información brindada por la macrorregión policial en Cusco, una turba, amigos, de aproximadamente 300 manifestantes se enfrentaron a la policía y tras replegarlos, atacaron y quemaron el vehículo. Amigos, atención. Ampliamos la nota informativa, mucha atención. Un bus que era usado para transportar a efectivos policiales a las diferentes bases policiales que hay en la provincia de Chumbivilcas de la región Cusco fue incendiado por una turba de manifestantes que realizaban un bloqueo en la zona, confirmaron desde la macrorregión policial Cusco. De acuerdo con las declaraciones del conductor del vehículo siniestrado a la policía, fueron aproximadamente 300 pobladores del distrito de Chamaca de la provincia de Chumbivilcana los que atacaron y quemaron el bus de placa D2E954, luego de que transportó personal policial de la base Kungunya hacia la base Wincho. Antes de producirse el ataque al bus, que según consulta en SUNARF pertenece a una empresa de transporte terrestre, se registró
registraron enfrentamientos entre la policía y manifestantes y al ser superados en número, los miembros del orden se replegaron a la base policial de Huincho. Chaitaja hubiera jocha Javier, puncho antes mantan en Paigona ya planificación toda la sacuña. Y matan roanchis, ñoganchis muchachicunanchis panin con mana muchachicos son chicho protestata zapaya protesta pacífica ras baja mana muchachicos son mana oyare chicos son mana oyare chicos son y matan roaso jacochi winchuman chaypin kashan iki camión cona empresa Las Bambas nesqa chaypin kashan winchupi chaytan añamos on espan chayragmi muchachicos son chayragmi oyare chicos son espan. Así es, amigos, cómo practican estos delincuentes, si se puede decir, amigos. Dirigentes no son dirigentes, son delincuentes, amigos. ¿De qué manera me voy a hacer notorio? ¿Cómo voy a impactar para que puedan decir que efectivamente nosotros también estamos en pie de lucha? O sea, no van, digamos, contra la persona a quien van a afectar, sino contra un tercero que nada tiene que ver en este tipo de casos, Javier. Es lamentable lo que está pasando, amigos oyentes, y bueno, a consecuencia de estos hechos, cuando hay enfrentamientos, lamentablemente, la policía también tiene que, al final, utilizar sus medios de defensa. Vuelvo a decir, Guaycaicona, Panaicona, la vida de una persona no tiene precio, no tiene valor. Por ende, señores que están participando en las diferentes huelgas, en las diferentes protestas, por favor, amaya que ikamachi asuncho, y manachtentas que ruparachis un canaros, hakait que troaramos. ¿Por qué insistimos con esos temas, amigos oyentes? Ayer hemos resaltado la marcha que ha desarrollado las provincias altas de Cusco. Entre ellos estuvieron Canas, Canchis, Espinar en Cusco. Han desarrollado su marcha de forma pacífica. En ningún rato han dicho vamos a ir a quemar el aeropuerto, vamos a hacer estas cosas. No, y eso está bien, amigos oyentes. Los protestantes han desarrollado su marcha por las diferentes arterias de la ciudad del Cusco. Ahora la pregunta, amigos oyentes, ¿por qué estos señores quieren provocar zozobra ya en lo que viene a ser esta parte de las regiones altas de Cusco y Apurímac y Manachtincheita Ruait Monanco? ¿Por qué insistir en el hecho de generar violencia, amigos oyentes? Represión policial, Nespa, Rimaiconca, Coriki. No caigamos en eso, amigos oyentes. Dice aquí está, por favor, paz y diálogo. Ya no generemos más problemas al país. Ya no generemos más situaciones de zozobra, amigos oyentes. Atención, amigos, 8 de la mañana con 2 minutos ya, amigos. Hasta a nivel nacional las noticias también nos están llegando, amigos. Vamos a ver qué más dicen, amigos. Atención, el Ministerio Público, como debe ser, mi estimado Javier, en este caso la Fiscalía de la Nación actúa pues de oficio, no espera todavía que alguien le haya hecho llegar una denuncia. En este caso Guayacuna, Panaicuna, y en muchos casos, amigos, inmediatamente el Ministerio Público actúa de oficio, amigos, y en este sentido el Ministerio Público abrió investigación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, Alberto Otárola, por genocidio y homicidio calificado. En esta investigación de la Fiscalía también se ha incluido al ex premier Pedro Angulo, así como a los actuales ministros del Interior y de Defensa, Víctor Rojas y Jorge Chávez. Esto por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de diciembre y de enero. Atención, de ahora último también, ¿no? 8 de la mañana con 3 minutos, ya lo dimos a conocer. En todo caso, amigos oyentes, pues bueno, ahí está el trabajo también de las instituciones que tienen que brindar justicia. Por otra parte, amigos oyentes, inmovilización social obligatoria en Puno. Ayer lo ha anunciado el premier de la República. ¿Qué implica esta medida dictada por el gobierno Guaycaicona, Panaicona? El gobierno publicó el decreto supremo que declara el toque de queda en Puno por 3 días ante la situación conflictiva que se vive en la región. Vamos a ampliar la información. Vamos a ampliar la información, amigos. Atención, en este caso, amigos, el decreto supremo 02-2023 PCM declara en la región Puno por el término de 3 días calendario la inmovilización social obligatoria
de todas las personas en sus domicilios en el marco del estado de emergencia a nivel nacional desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Durante la inmovilización social obligatoria, las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción, abastecimiento de alimentos, lo que incluye su abastecimiento y distribución para la venta al público, detalla la norma. Inmovilización con excepciones. ¿Qué quiere decir? Sin embargo, se exceptúa al personal estrictamente necesario que participará en las prestaciones de los servicios de salud, medicina, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, agricultura, pesca y agricultura, transporte, vigilancia y seguridad, delivery, restaurantes y hoteles. Asimismo, se exceptúa al personal de asistencia, servicios financieros, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas. Bueno, durante la inmovilización social obligatoria se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención de acuerdo a la norma de manejo, que la norma lo indica, detalla el decreto supremo publicado en una edición excepcional del diario oficial El Peruano. Además, autoriza, amigos, a autorización para la prensa. Atención, la norma precisa que el personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el periodo de inmovilización social obligatoria siempre que comporte su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su documento nacional de identidad para los fines de identificación. La autorización también es extensiva para las unidades móviles que los transporten para el cumplimiento de su función informativa. Añade, amigos, en Guayajecuna Panaicuna, que Canja 15 punchami Yactamaceguna, Rique Guayajecuna Panaicuna, Manan Kay horas Nimpeja Yactamazona, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, Manan por Ibacho Totaja, Mebajeyan Gatacheja, solamente autorizadas documento en Guayajecuna Panaicuna Picuna, autorizadas que hayan documentulados Yactamazona por Inanco Canja. Así que es importante, amigos, obedecer y por supuesto de esta manera asegurarse, amigos. En ese horario, en estos 3 días, amigos, a nivel de algunas regiones, también se ha dispuesto, amigos, atención, la restricción de la circulación, amigos, en varios puntos, amigos. Vamos con más noticias, amigos. En este caso, amigos, atención, nos vamos a noticias, amigos, que nos vienen desde otros lugares. Atención, Guayajecuna, Panaicuna, en la ciudad de Abancay, amigos, se ha suspendido la venta de pasajes interprovinciales. Atención, Imanime, información. Desde el día de ayer, martes, se ha suspendido la venta de pasajes a destinos interprovinciales en el terminal terrestre de Abancay, así como en los terminales privados de la ciudad. De esta manera, los buses interprovinciales, combis y autos paralizaron sus viajes porque las carreteras están bloqueadas en diferentes puntos de la región Apurímac y el país. 8 de la mañana con 7 minutos. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana corresponde la portada de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Yactamase, 8 de la mañana con 8 minutos y me imana periódico GPICOS, Yactamase, una chayamuña Pananchis, Lisbeth Saldívar, Lisbeth y Mahuillaco y Gonancachan, Jayarizun, Chomay, periódico Kunamen, Jayarizun. Muy buenos días, Sumapuncho, Hampak, Cachun, Panachay. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Javier. Sumapuncho, Cancunapacta, Sumapuncho, Litichaya, Uyarejunapa, entero provincia de Cotabambas, Uyaricamucha, General provincia de Grau, Chumbivilcastas, Uyarihuachanchis, Hatuna Pequita, Chasquiricuichis, Kunanca, Ñarica, Ilichanchis, miércoles 11 de enero 2023, Nescatiña, Ratuichalia, tiempo que está hacer aparición, ¿ah? Saludos para cada uno de ustedes y bueno, iniciamos como de costumbre a esta hora de la mañana con darles el recuento de los principales titulares de los diarios de circulación regional, nacional y empezamos con el diario El Pregón, el diario de Apurímac. Lanzan explosivo que causó daños en la puerta o a la puerta de ingreso del Poder Judicial, esto en Andahuaylas. Han atentado contra
el local del Poder Judicial. Al menos 40 vándalos con los rostros cubiertos atentaron contra el edificio del módulo penal y la sala mixta descentralizada e itinerante de Andahuaylas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Ayer se escucharon varias explosiones en diferentes puntos de la ciudad de Andahuaylas. Por otro lado, también nos dice en sus titulares el pregón. Para esta mañana, ante bloqueos en carreteras, se suspendió la venta de pasajes interprovinciales en Abancay. Mientras tanto, pobladores piden la paz. En Chinchero se movilizan solicitando, dice, el cese a la matanza y renuncia inmediata de Dina Boluarte. Así vienen los titulares para esta mañana, hoy 11 de enero, el pregón. Nos vamos con otro diario, también apurimeño, el Chasqui, Apurímac para el Mundo. Dice en su titular principal, según el Instituto Peruano de Economía, a nivel de gobiernos regionales, inversión pública en Apurímac alcanzó 90%. Manifestantes en Andahuaylas atentaron contra el local judicial. Sube, dice, el precio de la papa y otros productos agrícolas en Abancay. Asimismo, el Consejo Municipal conformó ya las comisiones de regidores en Abancay, pone en su titular Chasqui para esta mañana. Ahora sí, nos vamos con otro diario, pero a la región vecina, Cusco, el diario El Sol. En su titular principal, estructuras y techos colapsaron en San Jerónimo a causa de fenómeno meteorológico que continuará, dice, los próximos meses. Advierte mayor volumen de granizo y lluvia en un 48%, emergencia por granizadas. Y pues en fotografía definitivamente vemos este grifo, el techo de este grifo, quien no soportó el peso y lamentablemente pues cayó al piso y afectando de hecho los vehículos que estaban en ese momento en este grifo. Una pena de hecho para los empresarios, ¿no es cierto?, con esta situación. Por otro lado, diario El Sol, incendian bus en el que se trasladaba la Policía Nacional del Perú al corredor minero sur. Vehículo ardió en llamas, en Chumbivilcas, y de hecho en detalle hemos entregado esta información a través de Radio Sur. El gabinete Otárola recibió voto de confianza del Congreso pese a los 18 fallecidos durante los últimos días en la región de Puno. Asimismo, diario El Sol de Cusco, pues dice, izaron bandera blanca y negra a media asta. Para hoy se prevé la llegada de manifestantes de otras provincias como Canas, Paucartambo, Quispicanchi, y quienes se movilizarán en Cusco y exigirán la renuncia de Dina Boluarte. Así manifiesta en sus principales titulares diario El Sol. Ahora nos vamos con el diario El Cusco, de la región de Cusco. Gobernador Werner Salcedo, elegido vicepresidente pues de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales y representante de gobernadores de la Macrosur. Cusco se consolida en el escenario nacional. Además, la región Cusco ha sido incorporado a Mancomunidad Amazónica y que se consolida en la Mancomunidad Regional de los Andes. Mientras tanto, se consolidan acciones para acelerar concretización de las mega obras como Vía Expresa y Hospital Lorena que requiere el pueblo. Ay, eso es un sueño, realmente algún día se hará realidad, no lo sabemos, pero bueno, ahí continúa el sueño. 73 parlamentarios votaron a favor, 42 en contra y hubo 6 abstenciones. Congreso otorgó voto de confianza a gabinete ministerial Otárola. Por otro lado, diario El Cusco, campesinos expresan en Cusco protestas contra el gobierno. Llegaron primeras delegaciones y dirigentes de organizaciones sociales que anuncian que hoy arribarán más provincias para exigir la renuncia de Dina Boluarte al cierre del Congreso y en la Asamblea Constituyente. Suboficial de la Policía Nacional del Perú, nacido en Canas, fue victimado
por turba en Juliaca, como lo hemos visto en las redes sociales, así las fotografías, él pues fue prácticamente quemado al lado de este patrullero. Fiscalía de la Nación abre investigación por muertes en Puno a Dina Boluarte y al Premier. Por otro lado, FUC rechaza proyecto que pretende militarizar las universidades públicas. Así nos traen esta mañana en sus principales titulares diario El Cusco. Ahora sí, nos vamos a otro diario, pero también a la región vecina de Arequipa. El Correo dice: alcalde llama a la paz. Manifiesta pues entre sus titulares diario El Correo. Asimismo, exalcalde de Yura es ahora gerente, dice, en la comuna provincial. Asimismo, toque de queda en Puno tras brutal crimen. El asesinato de un policía quemado en su patrullero y los decesos de ciudadanos durante protestas pues derivaron en la orden del Ejecutivo. Así trae los titulares del Correo en la región de Arequipa. 8 de la mañana con 15 minutos. Ahora sí, nos vamos con la lectura de los principales titulares de los diarios de circulación nacional. Y empezamos efectivamente, ya tenemos entre manos Perú 21. Dice en su titular principal, escuche muy bien: debido a las violentas manifestaciones en el sur, miles de viajeros anulan reservas para Cusco, para Puno, Arequipa e Ica. Turistas cancelan estas visitas al Perú. Bueno, de hecho esta información se ha venido dando ya hace muchos días, y estas cancelaciones pues que se dan con destino, digamos, para estas regiones. Por otro lado, 200 detenidos en Brasil por el asalto al Congreso. Grave daño al país. Transportistas interprovinciales pierden 70 millones al día por bloqueos de vías. Así está el titular. Vamos con otro diario, que de hecho ya tenemos entre manos también el diario que está asimismo, el correo en su circulación nacional. ¿Qué dice? Señala Alberto Otárola, dice en sesión en la que el Congreso le dio el voto de confianza al gabinete: no cederemos al chantaje de la violencia. Con 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, el Pleno otorga investidura al Consejo de Ministros. Ante el levantamiento en Puno, el premier señala que el gobierno sigue sólido y responderá, dice, con firmeza y con las armas del Estado de Derecho. La resaca golpista de los adeptos de Pedro Castillo, así manifiesta pues en el diario El Correo, ya en su circulación nacional. Juliaca, unos 350 manifestantes prenden fuego a patrulleros de la Policía Nacional del Perú y matan a policía. También dice 23 congresistas salvan a Freddy Díaz del desafuero. Esto realmente es una vergüenza completa lo que ha sucedido ayer en el Congreso. De hecho que mis compañeros lo han dado ya en detalle toda esta información, pero en verdad una indignación generalizada. Expreso, ¿qué dice? Congresista blindan a parlamentario acusado de violación. Asqueroso, ponen en su titular Expreso en letras rojas y grandes, y de hecho con signos de admiración. Violentistas en Juliaca torturan y queman vivo a policía hasta calcinarlo. Sadismo, pone también en su titular. A 18 suben las víctimas en Puno. El último fue el Policía Nacional del Perú, José Luis Sonco Quispe, quien murió incinerado dentro de un patrullero. Además hay otro efectivo gravemente herido. Realmente tristeza, ¿no es cierto? ¿Cómo es que este policía dentro del patrullero cerrado haya sufrido estas quemaduras hasta ser calcinado? 8 de la mañana con 19 minutos, La República.
Incendian patrullero y suboficial muere calcinado. Vándalos asesinan a policía en Juliaca. Pone en su titular La República. Congreso otorga voto de confianza al gabinete del premier Otárola. Asimismo, en Cusco queman bus particular que llevó a policía a la zona del corredor minero, pone en su titular. Vamos con otro diario. 8 de la mañana con 19 minutos, El Comercio. Se implantan 3 días de toque de queda en Puno para frenar la violencia. 13 dirigentes de gremios puneños fueron claves para retomar huelga. Asimismo, Congreso salva a Freddy Díaz de la inhabilitación gracias a 21 votos en abstención. Dinero ilegal vinculado a la quema de locales organiza bloqueos en Madre de Dios. Más información, gestión para esta mañana. Puno tiene el segundo salario medio más bajo y 70% de anemia infantil. El PBI de la región se contrajo en el tercer trimestre. Salario medio es de 805 mensuales. Congresistas y expertos coinciden en que protestas seguirán creciendo. Por otro lado, Fiscalía abre investigación a Dina Boluarte, Otárola y 2 ministros. Trae gestión esta mañana. Macusani mantendrá separados sus estudios en proyecto de litio en Puno durante enero. Asimismo, soya de Bolivia no puede ingresar al Perú y su precio aumenta en 40%. Más información, 8 de la mañana con 21 minutos, ya tenemos La Razón, también trae entre sus titulares y vamos a darle lectura. Manifestantes asesinan salvajemente a efectivo Policía Nacional del Perú, que no hizo uso legítimo de su arma durante ataque en Puno. Queman vivo a policía, violentistas que torturaron otro policía y robaron armamento. Turbas saquean negocios, incendian patrullero y casa de congresista Jorge Flores. Gobierno declara toque de queda por 13 días y detienen a 40 vándalos hasta el momento, dice La Razón. Más información y más diarios que tenemos también para poder compartir con ustedes. El peruano, afirma titular de la PCM, Alberto Otárola, ante el Congreso. Gobierno está enfocado en pacificar al país y reactivar la economía. Plan del Ejecutivo incluye medidas en 9 ejes para mejorar la calidad de vida, dice, de los peruanos. Impulsarán proyectos trabados y entregarán bonos a usuarios de programas sociales. Además, ordenan 3 días de inmovilización social obligatoria en Puno a fin de proteger a la población. Pleno del Parlamento aprobó por mayoría el voto de confianza a favor del gabinete, trae en sus titulares El Peruano en esta mañana. Muchísimas gracias, compañeros. Estos serían los principales titulares de los diarios de circulación regional y nacional. Siendo 8 de la mañana con 22 minutos, le ponemos punto final. Muchas gracias, Liz. Muy buenos días. Buenos días, gracias. 8 de la mañana, 23 minutos, Pusajoras, Iscachunca, 15, Yupainimpiña, Oejecuna, Panaicuna. Bueno, Oejecuna, Oaje, Coyurki, Yachtamanta, Poni, Yachtamazona, a ver, Geljamanches, que atención, Radio Surufu y saludos desde Coyurki, Radio Guaira. Dice nuestro gran amigo, en este caso, Richard Valencia. Dice, preocupante para los jóvenes que van a rendir examen este sábado 14, lo propio para exámenes de ascenso magisterial en vista que las vías se encuentran bloqueadas. Bueno, en realidad hay preocupación, amigos. Vamos a ver cómo se comportarán hoy día, amigos, si entre nosotros nos seguiremos perjudicando o no, porque en verdad este tipo de cosas, Javier, no solamente perjudica al que está bloqueando, sino mayormente perjudica al hombre que camina, se transporta, se traslada de un punto a otro, que es necesario, ¿no?
Sí, pues a los comerciantes que día a día desarrollan sus actividades comerciales. Bueno, vuelvo a decirte, ¿no? El directo perjudicado sigue siendo la propia población. Como decían, nos estamos autosuicidando. Ñojanchis pone la y en este caso, amigos, nos estamos perjudicando. Autosuicidio, amigos, en todo aspecto, amigos, pero son unos cuantos, o en todo caso una cantidad de personas que perjudican a todos prácticamente que queremos trabajar, amigos. Así que un abrazo a todos nuestros hermanos a través de Radio Strufo y allá en Coilurqui, a las partes, a la población, a la zona urbana, a las zonas rurales, a las partes altas y por supuesto partes bajas también, por supuesto Faco, Wakin, Llaqtacuna, Uyarimuchanco, Chimpancunapi, Guayllate, Llaqtacunapi, Cayami, Llaqtamaceguna, a través de Radio Guaira. Un abrazo para todos ustedes, 8 de la mañana, 25 minutos. Amigos oyentes, todavía tenemos información en el plano internacional, mucha atención. La ONU hace llamado a autoridades peruanas para que se sancionen a responsables de muertes en Juliaca. La Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU señaló su preocupación por los hechos de violencia en el país e instó a las autoridades a realizar investigaciones imparciales. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado el día martes, amigos, su preocupación por los hechos de violencia suscitados contra los manifestantes en Juliaca, región Puno. Desde el 7 de diciembre de 2022 han muerto 40 personas y 518 resultaron heridas en enfrentamientos con la policía y las Fuerzas Armadas. Entre los fallecidos, según los informes oficiales, amigos oyentes, al menos 17 personas murieron el lunes, incluida un menor de edad en Juliaca, y un policía fallecido este martes cuando su vehículo fue incinerado, refiere el pronunciamiento de la ONU. En ese sentido, el organismo suprarregional solicitó que se investigue los hechos de violencia y se sancione a los responsables. Instamos a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las personas muertas y heridas, haciendo rendir cuentas a los responsables y garantizando a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación, agrega así el documento. Asimismo, hicieron un llamado a las fuerzas de seguridad para que cumplan con las normas de derechos humanos y garanticen que solo se use la fuerza cuando es estrictamente necesario y en tal caso, respetando plenamente los principios de legalidad, precaución y proporcionalidad. Bueno, en realidad sí, la situación, Javier, es preocupante porque usted sabe que hay todo el derecho para las protestas, pero también para la represión, ¿no? Estábamos revisando materiales, amigos, en realidad se dice que efectivamente es un derecho la protesta y también es un derecho, amigos, la represión policial, pero todo tiene un límite. En realidad, no está tanto claro, amigos. Dice, atención, que la policía tiene derecho, amigos, de reprimir estos ataques, pero en este caso dice, amigos, atención, solamente puede disparar el policía, hacer disparos siempre y cuando esté, prácticamente en peligro de ser también agredido con otra arma o algo así, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo pudo haberse defendido este policía que fue quemado vivo? ¿Cómo pudo haberse defendido? ¿Cómo es que le agredieron, amigos? Porque según la norma dicen, atención, un policía puede disparar, amigos, siempre y cuando esté a punto de ser agredido. En todo caso, no dice exactamente qué pasa con aquellas personas que invaden la propiedad, o así sea del Estado o también privado, ¿no? En este caso, si incursionan en un aeropuerto o que ya empiezan a quemar una instalación pública o privada, en ese caso no está agrediendo a un policía, sino un bien público. ¿Cómo responde, tanto la Policía Nacional como la Fuerza Pública, o en este caso el Ejército? De aquí, 8 de la mañana con 28 minutos en la parte final, amigos oyentes. Bolivia también está en una crisis, por si usted no lo sabía. Bolivia, ministro dice que región de Santa Cruz se castiga a sí misma con protestas. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló ante la prensa internacional que hay móviles políticos tras las protestas. Además, abogó porque no se parcialice la actividad
actividad económica o se paralice la actividad económica en Santa Cruz. Vamos a ver con el desarrollo, amigos. El ministro boliviano de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó este martes, amigos, que Santa Cruz, la mayor región del país, se castiga a sí misma con las protestas que lleva adelante contra la detención de su gobernador por la interdependencia económica de este departamento con el resto del país. Bueno, en un encuentro con corresponsales de la prensa internacional, Montenegro sostuvo que los bloqueos de carreteras y las amenazas de los amenazan de dejar enviar la producción agropecuaria cruceña al resto del país no son sostenibles para la región. Según la autoridad, los grandes productores agroindustriales están enfocados en la exportación de derivados de soya, mientras que los pequeños abastecen al mercado interno en Santa Cruz y otros departamentos y dependen de esa venta. Bueno, si no les dejan vender en el interior, ¿qué va a pasar? Se pregunta. Ese producto tal vez compensará mínimamente con la elevación del precio de lo que venden ahí adentro en Santa Cruz, pero va a perder producción. Eso no le va a permitir luego apalancarse para el siguiente año, manifiesta el funcionario. En realidad, Javier, esta información es verdad. Por eso decíamos, con este tipo de cosas, con protestas extremas, amigos, atención, nos estamos autosuicidando, nos están perjudicando a sí mismo. En este caso, no solamente el ministro boliviano está hablando de una situación en general en su país, ¿no? En su país, pero ocurre también en cualquier otra parte. En realidad, pues, toda protesta, amigos, va a perjudicar a gran parte de la población. Imagínate, tú la vez pasada decías, una protesta, amigos, con cierre de carretera, de aeropuertos, con amenazas, con insultos, con agresiones. Prácticamente, ¿qué cosa va a ocurrir? Prácticamente lo que va a ocurrir es, pues, amigos, atención, que cierren los negocios. Y si usted busca un producto como el gas en balón, no le va a costar el 60 soles como cuesta, sino le van a vender ya en un precio sobrevalorado. Sí, igualmente, si usted va a querer comprar, digamos, carne de pollo, que no es fácil encontrar porque lo traen desde la costa, también lo va a encontrar con un precio alto. Cualquier otro producto va a encarecer. Entonces, prácticamente uno mismo se está perjudicando. Y eso no solamente el ministro tiene razón para su zona, sino esto aplica para todos aquellos que están, digamos, afectando a toda una población. Es el caso en el Perú. ¿Cuánto nos hemos perjudicado? ¿Cuánto dejamos de producir? ¿Y cuánto las cosas se encarecen de precio? 8 de la mañana con 31 minutos. Amigos oyentes, punto final al informativo Huillaricuy. Pacarin Camaño Guayjicona Panaicona. Tupananch Camaña Guayjeche Panache y Liz Saldívar Sutín Penallata Ñoja Sutín Pillactamazona Guillermo Richarte Pajariña Tuparinacoso. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.